Agradezco a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, la invitación en esta fecha que celebramos el Día de la Trabajadora y el Trabajador Social para intercambiar ideas con los colegas y las colegas del territorio en un tema que he denominado pensar desde el trabajo social el desarrollo del territorio con propósitos integrales y humanos a partir de una economía local e integrada globalmente. Este es un trabajo que presento en la medida en que considero que el trabajo social en Colombia y en América Latina, si bien ha tenido un desempeño muy importante en lo que tiene que ver la implementación de los programas sociales en las comunidades, en ese nivel sobre todo microsocial, en donde hay aportes importantes a la intervención social, desarrollos y contribuciones teóricas hoy reconocidas, como también hay mucha experiencia por recuperar, por sistematizar, por utilizarla como fuente de producción de desarrollos teóricos de la intervención. También tenemos un gran desafío y un gran reto de parte de los profesionales y las profesionales en trabajo social, y es ese desafío por un ejercicio profesional de innovación y creación colectiva y cultural, por sacar adelante nuevas ideas, nuevos proyectos. Se necesita una profesión que acceda a la innovación, a los nuevos desarrollos del conocimiento, a las tecnologías de la información, que se articule también a esta cuarta revolución industrial. Entonces queremos hablar de la intervención en el nivel macrosocial del trabajo social, de ese trabajo social de nivel micro, acceder a ese macro nivel que tiene que ver con el poder, con la economía política, con el gobierno, con la prospectiva, con la planeación estratégica. Allí el trabajo social tiene un papel muy importante, entre otras por la formación, porque la formación de trabajo social tiene dos grandes cualidades. Una primera es la formación integral de que nos hablaba nuestra querida colega Nidia Alwin de la Universidad Católica de Santiago de Chile, ya fallecida. Ella decía que el trabajador social tenía una gran ventaja, y era que su formación integral le daba ventaja sobre el conjunto de las otras profesiones que tenían una formación muy específica en un área determinada del conocimiento, mientras el trabajador social hacía el estudio y daba una mirada integral, que eso era un factor muy positivo en la comprensión de la realidad y en el abordaje de la solución a los problemas. Ese es uno. El otro es esa fuerte formación ético-política que busca consecuencia con las poblaciones en el sentido de garantizar un trabajo que responda a los intereses y a las necesidades de la población con la cual trabajamos. Son dos factores que son muy favorables a la intervención macro, a la intervención al nivel de la formulación de la política pública, de su implementación y de su evaluación. Entonces, allí estamos en deuda, el trabajo social colombiano. Tenemos que trabajar ese nivel, producir en ese nivel, intervenir en ese nivel. Entonces, vamos a hablar de esa visión de la profesión, una visión que se debe orientar entonces a construir la intervención desde lo macro, desde lo macrosocial. ¿Qué supone? Supone la necesidad de innovar, de crear cosas nuevas, de trabajar propuestas y proyectos nuevos que se articulen al desarrollo, de impulsar y fomentar el liderazgo en la población, ese liderazgo propositivo, ese liderazgo que consiste en la capacidad de mover a la acción a los grupos, a la población, de generar confianza en la población y que
acepte y escuche las ideas nuestras. Tenemos también la importancia de la acción política desde trabajo social. El trabajador social hoy tiene una buena formación en ese campo, es experto, es formado en lo que tiene que ver con la política pública, con las políticas sociales. Allí tenemos un campo, un potencial. Y finalmente la capacidad de influir sobre los otros, sobre los grupos, sobre los territorios, de articular territorio y pobladores para lograr metas y desarrollos humanos y del conjunto de esas colectividades. Entonces, esos son factores que se nos unen y que hoy hay que aprovechar, que está en mora de ser desarrollados y aprovechados por el trabajo social. El trabajo social no puede continuar en el microespacio, en el puesto por toda la vida, sin cambiar, sin desarrollar, sin ser propositivo, sin liderazgo, sin mayores impactos. Aquí necesitamos un cambio. Y hoy más que nunca, cuando las condiciones laborales se vuelven más adversas, y también hay que hacer desarrollos nuevos, desarrollos que abran el espectro de la profesión. ¿Qué significa todo esto? Una intervención profesional que tenga la capacidad de incidir, que tenga la capacidad de generar un mayor impacto. Mayor impacto significa mayores beneficios para la población, para el territorio. Impacto con equidad, o sea, mejorar la eficiencia de nuestras acciones sin detrimento de la población, sin afectar a la población. Entonces este mayor impacto nos significa tener una percepción del desarrollo del territorio, entenderlo y acompañarlo, tener la capacidad de impulsar y de motivar a los cambios y, regresamos nuevamente, producir impactos. Y hablamos en plural, mejorar la acción de la intervención en términos de que los pobladores se beneficien y mejoren sus condiciones de vida, de contexto y de desarrollo. Expuesto estas consideraciones sobre el nivel macro de la intervención, voy a hacer una referencia al desarrollo económico local en la década de los 90 en el contexto de estos procesos de globalización y el neoliberalismo. ¿Por qué? Dice la CEPAL y dice Silva de la CEPAL en una investigación que se encuentran, primero, que la globalización no le fue favorable a los países de América Latina, a los países pobres, que mientras los países ricos en este proceso de globalización se enriquecieron, recíprocamente los países pobres se empobrecieron y que terminan en condiciones de desventaja frente a los mercados mundiales, frente al desarrollo económico internacional. Dice entonces la CEPAL y dice este autor que es necesario trabajar con los territorios. ¿Por qué? Porque él va a llamar territorios ganadores a los territorios de los países globalizados del desarrollo y territorios perdedores a los territorios locales de estos países pobres y en condiciones desfavorables en el mercado internacional. Entonces esa década de los 90 no favoreció. Lo que dije planteaba, lo que hizo fue empobrecer, precarizar a la población. Entonces se plantea que es necesario superar las condiciones de desigualdad de estos territorios. ¿Cómo? Bueno, primero por territorios hablamos de los departamentos, los municipios, los distritos, las localidades, gobernadas por gobiernos locales o también denominados subnacionales en América Latina. Dice, primero hay que fortalecer su competitividad basada en la capacidad de aprender a innovar. Entonces tenemos que revisar nuestros procesos, generar nuevos procesos y mejorar esos procesos, como lo se está haciendo hoy a nivel universal. Pero no podemos seguir repitiendo los mismos procesos sin pensar en ellos, sin generar nuevos procesos, nuevas formas de hacer las cosas. El trabajo social tiene que acceder al ser innovador. El trabajo social tiene que acceder a los desarrollos de las tecnologías de la información. Tiene que acceder a esa cuarta revolución mundial, a esa cuarta revolución industrial, que nos genera nuevas formas y nuevas ayudas
para la intervención. Tenemos que contar con el apoyo de los gobiernos subnacionales o regionales. Contar es que los gobiernos tienen que articularse al desarrollo económico de los territorios, colaborar, realizar acciones que mejoren las posibilidades de las empresas del territorio. Y hay que estimular a que las empresas se alíen por la misma línea o por su proximidad, para que se apoyen para ser fuertes. Ahora, ya sobre los gobiernos territoriales o locales hablamos de varias condiciones. Una primera es mejorar sus capacidades administrativas, o sea, mejorar su capacidad de gobernabilidad, mejorar sus fortalezas institucionales administrativas, comprendido entre ellos mayor eficiencia, transparencia y superar esos procesos clientelistas, porque es que mientras sostengamos este tipo de problemas, no vamos a lograr superar esas condiciones que generan desconfianza y que debilitan las administraciones locales. Es necesario lograr entonces que también la administración se descentralice de manera político-administrativa y en la producción, generar procesos más ágiles, más cercanos a las instituciones, a la población. Es necesario que los gobiernos tengan una visión de futuro, una mirada prospectiva y la concreten en un plan estratégico. Miren, hasta acá lo que hemos señalado todos son capacidades que puede desarrollar el profesional en trabajo social, porque tiene la formación, porque tiene la visión, porque tiene el entrenamiento, para entonces fortalecer las empresas y hablar en el territorio de empresas del territorio. No empresas en el territorio, sino empresas del territorio. Compromiso y alianza entre los grupos sociales. Bien, ahora, primero que todo, si queremos fortalecer nuestros territorios, lo primero es que logremos trabajar 5 condiciones básicas en el territorio para despegar en los asuntos económicos y estratégicos. Lo primero, sentarnos a mirar el futuro y formular la visión del futuro que queremos para el territorio. Una visión compartida, porque si tenemos una visión y es compartida, todos y todas vamos a trabajar hacia allá en la misma mirada. Si no hay una visión compartida, cualquier idea que aparezca es buena, entonces seguimos por esa, aparece otra idea y cogemos por esa. Ineficiencia, pérdida de recursos. No, visión del territorio. Fomentar los liderazgos positivos, que tengan esa capacidad de mover a la acción, de comprometer a la población, de que liderazgos que generan confianza en la comunidad, que tienen la capacidad de invitar a alianzas, a la concertación para trabajar, actores sociales con confianza, que generen y que tengan esa capacidad de relacionarse y de asociarse para sacar el desarrollo adelante. Gerencia pública, ya hemos dicho, una administración pública bien manejada, eficiente, transparente, que con confianza en la población. Una comunidad participando, reconocida, con capacidad de vigilancia de la administración, de evaluar, de hacerle seguimiento a los programas, al desarrollo. Entonces, esas 5 condiciones base de los territorios, y ahora sí entonces podemos hablar de que nuestra propuesta es una propuesta de innovación, es una propuesta de crear algo nuevo, de generar cosas nuevas. Entonces hablamos de la empresa de turismo biodiverso y sostenible con participación comunitaria. Cuando hablamos de ese turismo biodiverso, hablamos de esa naturaleza, de esa rica naturaleza del territorio. Convivir con esa naturaleza, dialogar con esa naturaleza, esa es la tendencia que se plantea hoy en el turismo. No es llegar a depredar esa biodiversidad, es conservarla.
Por eso hablamos del turismo sostenible. Es ese turista que ya no es pasivo, es activo porque se relaciona con la naturaleza, se relaciona con el ambiente, pero no para destruirlo, sino para conocerlo, dialogar. Se relaciona con la cultura, conoce la cultura. Es un turista activo y es una comunidad activa, porque además está participando en lo laboral y es socia y copropietaria del territorio. Entonces, de esas empresas es que hablamos. Entonces, hablamos de empresas comunitarias soportadas sobre una economía local integrada horizontalmente y con una articulación global. ¿Qué significa integrar horizontalmente? Trabajar los procesos de producción del territorio, las necesidades de nuestras industrias, de nuestra industria turística y los consumos que la comunidad requiere. Todo lo que se pueda construir en la comunidad, elaborar, será elaborado y será producido. Lo que no quiere decir que vamos a ser autosuficientes en todo. Pero si se hace eso, vamos a generar en la economía un excedente económico que se queda en la región, se queda en salarios, se queda en utilidad, se queda en impuestos para las localidades. Y entonces son excedentes que van a generar bienestar y riqueza para la región. Y vamos a comenzar a cambiar ese modelo extractivista que solo saca los recursos, genera riqueza, pero se va toda para el interior del país, para las grandes ciudades. ¿Y qué queda en nuestro territorio? Pobreza, marginamiento, no. Economía local que genere excedentes y riqueza para el territorio. Utopía, no, es posible. Y hablamos de una articulación global, fortalecernos, hacer productos de calidad en el turismo para atraer la población de turismo universal. Es un turismo de clase mundial, basado en la naturaleza, en su conservación, en su diálogo con la naturaleza. Hay programas. Las cataratas Niágara Falls en el Canadá es un muy buen ejemplo de un territorio con una fuerte economía y bienestar montado sobre un recurso natural, que es otra realidad, que es un país desarrollado, es cierto, pero eso no invalida la experiencia. Tenemos es que conocer estas experiencias y ver cómo las adaptamos a las condiciones nuestras, pero eso es posible. Bien, entonces si hablamos de un megaparque biodiverso sostenible comunitario, a partir de organización, oferta y prestación de servicios. ¿Servicios cuáles? Servicios turísticos. ¿A quién? A los nacionales e internacionalmente. ¿Sí? ¿Quién participa de este proceso? El gobierno a nivel nacional, local, regional. El conocimiento y la ciencia, las universidades y la investigación articulada para el desarrollo de la región. La cooperación internacional apoyando y acompañando, los expertos y los centros de investigación en turismo, la comunidad que va a ser el primer agente socio de esta empresa, porque la comunidad va a trabajar, se va a preservar sobre salarios dignos y las condiciones laborales dignas. Y además la comunidad será socia del proyecto Los Raizales, la comunidad raizal, por su propiedad colectiva del territorio. Son todos aspectos que hay que ver cómo se articulan, cómo generamos una organización que maneje la empresa. El Estado tendrá que estar atento a ver cómo contribuye a mejorar las vías de comunicación, cómo mejora las condiciones del medio ambiente, las condiciones sanitarias, cómo trabajamos en la seguridad, que es un elemento prioritario a trabajar hoy. Y tenemos que comenzar desde ya también a invitar a las empresas aéreas a articular los territorios. Por ejemplo, el Chocó puede ser un gran megaparque que va desde Vallasolano hasta Nuquí. Nuquí es un paraíso, es una zona muy hermosa. Es más, Nuquí puede ser un centro turístico articulado al Chocó y articulado al megaparque de Buenaventura. Bueno, estas son ideas que ya se discutirán.
En el momento son solo ideas, pero que hay que trabajarlas y que son posibles. Aquí tenemos la idea de 3 megaparques, es solo como un ejemplo, pero es mostrando, siempre pensando en el Pacífico. ¿Por qué? Porque yo pienso que el Pacífico es un territorio muy homogéneo en lo económico y social y cultural, desde el punto de vista de sus necesidades, pero también de sus potencialidades. Entonces no podemos hablar de una zona del Pacífico, hay que mirar el Pacífico en su integralidad. ¿Sí? Bien. Entonces, estas son ideas que se tienen que trabajarlas. Yo no sé. Eso depende de todos nosotros. Bien. Tiene la palabra las y los colegas del Chocó a quienes les presento esta idea hoy. Son quienes conocen su territorio, quienes conocen las condiciones, quienes tienen el conocimiento para poder hacer una lectura y poder orientar un proceso de estos. Es complejo, requiere muchos esfuerzos, muchos recursos, mucho tiempo, pero hay que comenzar a pensar. Si no los pensamos, nunca los tendremos, nunca los lograremos. Utopía, si nos quedamos en soñar, pero hay que soñar. El sueño es el principio de la innovación y de la iniciativa. Esto yo lo he tomado como un sueño, pero comienzo a hacer esfuerzos por aportarle condiciones para que se hagan realidad. Esto de estárselos planteando a ustedes es un aporte para transformar ese sueño en realidad. Es una posibilidad, depende de todos nosotros. O seguimos como actores pasivos o asumimos una actitud directiva y una actitud proactiva. Un sueño, si lo acompañamos de acción, dicen los perspectivistas, puede cambiar el mundo. Si quedamos solo soñando, no dejará de ser un sueño. Bien, esto tiene muchos factores, hago la presentación muy sucinta por el tiempo que tengo. Quienes estén interesados continuamos trabajando. A mí me gustaría escuchar las opiniones y los conceptos de los colegas del Chocó. Yo soy un convencido de que el turismo es una cantera para el desarrollo del Pacífico, pero no el turismo desarticulado, improvisado, no. El turismo sobre un sistema, montado sobre un sistema, sobre una finalidad social, sobre unos objetivos de desarrollo del territorio. De lo contrario, reproducimos pobreza y continuamos siendo los territorios de la exclusión social. Tenemos que montar la propuesta de desarrollo, articularla y trabajarla. Yo les invito a que visiten mi canal en YouTube, se llama debatesentrabajosocial.com. Allí encuentran videos sobre el tema del turismo. También pueden comunicarse conmigo. En la Universidad Tecnológica tienen mis correos y podemos pensar en trabajar conjuntamente proyectos hacia el futuro. ¿Trabajar o no? Trabajar. No trabajar es más fácil. Es más fácil porque seguimos mirando que el tiempo pasa y nada pasa. Eso queda en la mentalidad de cada cual. Gracias.